Muy bien, y las noticias no dejan de suceder. Ayer ha sido una jornada movida políticamente hablando, porque si bien teníamos rumores en horas de la tarde de la salida de Gustavo Adriancén, incluso la presidencia del Consejo de Ministros señaló que estos rumores de la salida de Gustavo Adriancén eran completamente falsos. Pues horas después, primero del anuncio de la presidenta con el cambio en tres carteras importantes como el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio del Interior, finalmente Gustavo Adriancén en horas de la noche renuncia ante lo inminente, su salida y su censura hoy en el Congreso de la República, luego de que agrupaciones como por ejemplo Fuerza Popular dijera que iban a apoyar la censura. Para evitar esto, entonces optó por la renuncia. Estamos con Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, de AGAP. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Melissa, por la invitación. Hemos visto que algunos gremios, ayer veíamos a la Sociedad Nacional de Industrias, a CONFIEP, señalar su preocupación por la salida de Salardi, que dicho sea de paso, a través de su cuenta de X se ha despedido, agradeciendo a la presidenta Dina Boluarte por la confianza y señalando lo que había realizado en los primeros 100 días de trabajo, y es tratar o intentar por lo menos poner la casa en orden, como él ha señalado, compartiendo algunas cifras: un déficit de 2,9 en abril de ese año, un PBI de 5% en marzo, ingresos tributarios creciendo a más de 17% y una inversión pública de más de 15.000 millones de soles de enero a abril. ¿Cómo toma en este caso AGAP la salida de Salardi? Sorprendido, yo creo que no es correcto que un ministro que está haciendo un buen trabajo y que además en una cartera tan importante como el Ministerio de Economía haya durado 2 o 3 meses máximo, y sobre todo un ministro que tenía clarísimo que Perú tenía que crecer más del 5% para poder generar empleo, sacar a las personas de la pobreza y darle estabilidad al país. Las personas necesitan trabajar. En medio de un clima de inseguridad como el que estamos viviendo, si nosotros no le damos estabilidad a ministerios tan importantes como el de Economía y otros que están haciendo un buen trabajo hoy en día, ¿no? Lo que va a ocurrir es que va a generarse más situaciones como la que tenemos hoy día, ¿no? De paralizaciones y de caos, ¿no? Dios no quiera que en medio de la campaña electoral para el próximo año, que empieza este año, las cosas se agraven. Salardi en este caso era una persona que le daba confianza al empresariado, que daba confianza de crecimiento y de responsabilidad en el manejo justamente de las cuentas nacionales al gremio, en este caso de agricultores del país. Sí, desde el día siguiente que entró a la cartera, además de ordenar la casa, digamos, a una serie de políticas públicas que se manejan desde el MEF, citó a todos los sectores económicos, a todos los presidentes de los gremios, y hemos venido trabajando, como él lo dijo, cada 15 días nos reuníamos para ver cuáles eran las trabas, propuestas de mejora, todo con la intención de que venga más inversión al país y que la que está en el país se desarrolle y que se expanda. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque Perú necesitaba crecer, acuérdate del déficit que tenía. La proyección del MEF, incrementada por el ministro anterior Arista, era alrededor del 3,2%. Él cuando entró y después de estar algunas semanas la elevó a 4%. ¿No? Después le vinieron una serie de riesgos externos. No solo las guerras, el tema de los aranceles que va a presionar a la baja la economía del país y de todo el mundo, y que seguimos en un clima bien inestable. Entonces, la política que había establecido el ministro Salardi era sumamente importante para generar confianza y para comenzar a mover la rueda del crecimiento en el país. Y su salida, en este caso, es además de sorpresiva, negativa, diría usted. Totalmente, no es negativa porque primero se le ha maltratado. Porque no entendemos cómo se cambia un ministro y después se cae todo el gabinete, todo por decisiones del Ejecutivo, ¿no? O sea, esto no le hace bien al país. Finalmente se genera más inestabilidad que la que tenemos, ¿no? Finalmente, hoy día tenemos un premier renunciante y todos los ministros que siguen la misma condición. Inclusive el ministro Raúl Pérez Reyes, que estaba haciendo un buen trabajo en el ministerio, a pesar de algunos temas que sabemos que se habían recibido mal y tenía que ajustar algunos contratos como lo del aeropuerto y otros temas, pero la verdad tenía una agenda bien importante y un montón de proyectos que había avanzado y que yo no dudo que si él continúa en la cartera de Economía va a hacer un buen trabajo.
pero tiene la valla también bien alta de la que dejó el ministro Salardi. Y no es justo que después de esto que hemos vivido ayer renuncie todo el gabinete, y hoy día tenemos un problema porque tenemos ministro de Agricultura. El sector agrario se mueve en varios sectores: agrario, transportes, economía, producción, trabajo, o sea, Mincetur, todo lo que es comercio exterior, por ejemplo. Y hoy día estamos en un periodo de total inestabilidad hasta que no se definan cuáles son los ministros. Ojalá que varios de ellos puedan continuar, ¿no?, a hacer una labor. Claro, lo que llama la atención en el gobierno de Dina Boluarte es que se mueven ministerios o ministros que mal que bien, con el contexto, digamos, negativo que acompaña la situación de nuestro país, el contexto político, económico que acompaña a nuestro país, estaban haciendo, digamos, una labor por lo menos digamos, aprobatoria, positiva, ¿no es cierto? Y sorprende que donde se estaban haciendo las cosas bien, justamente se plantean cambios, ¿no? O por lo menos donde, me refiero al Ministerio del Interior, no tenía ni 2 meses el ministro. Nadie hablaba de su salida y sin embargo se plantea la salida de José Díaz Zulueta sin mayor explicación, razón o lógica. Se plantea la salida, como usted dice, del ministro Salardi sin mayor explicación, sin mayor lógica, y lo mismo la salida del ministro de Transportes y Comunicaciones para pasarlo a la cartera de Economía. No hay lógica, digamos, Bueno, no hay no hay lógica. fundamento, no hay razón, por lo menos a nivel ejecutiva, ¿no es cierto?, de falta de ejecución o de falta de trabajo. Sobre todo porque el ministro Salardi estaba trabajando con los sectores económicos, que son los que es lo que se generan espera, riqueza, digamos, de un ministro. empleo, efectivamente, y estaba comenzando a cortar una serie de problemas que no permitían el desarrollo de la economía y generando confianza, que es lo más importante para los agentes económicos, ¿no? Ahora, eso tenía que ir a la par con el tema de seguridad también, ¿no? Y con el tema de impulso de algunas normas que comenzaron a impulsarse a través de la presidencia del Congreso y de algunas comisiones, como el tema de la zona económica especial que se aprobó y otras leyes. La ley agraria se quedó en el tintero, por ejemplo, ¿no? Y que lo estaba moviendo el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura, ¿no?, y todo el gobierno en general con bancadas del Congreso, pero se ha quedado en el tintero. Y para usted, el hecho de que Adriansen por la tarde, a través de la presidencia del Consejo de Ministros, dijera esto es falso, estos rumores respecto a la salida del presidente del Consejo de Ministros, luego que se cambien a los ministros en la tarde y luego que finalmente sí renuncie en la noche, que el 30 de abril dijera que no habían sujetos secuestrados, que no habían personas secuestradas en Patás, que estos además ya hubieran sido asesinados en el momento en que lo dijo. En fin, las idas y venidas respecto a Adriansen y a cómo se mueve este gobierno, ¿qué sensación le dejan? ¿Estamos en un gobierno, frente a un gobierno irresponsable? ¿Cómo lo catalogaría en todo caso? A ver, yo creo que no tenemos que olvidarnos lo que pasó en el Perú. Tenemos 7, 8 años de inestabilidad, 7 años de inestabilidad con 6 presidentes. Y eso es difícil. Y el gobierno anterior dejó destrozados muchas instituciones públicas. El propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Yo recuerdo que el ministro decía que tenía las capacidades para manejar ese ministerio porque tenía brevete, ¿no? Recuerdas, públicamente además, ¿no? Entonces, reconstruir las instituciones públicas y ministerios tan importantes es muy difícil. Y este gobierno tomó un gobierno con instituciones muchas destruidas y ha tenido que empezar en negativo. Reconstruir ha sido difícil, tiene 2 años el gobierno y ha llegado a niveles en donde ha comenzado a mover todo el aparato burocrático en el sentido que queremos, que crezca la economía. Y ese es el punto que estábamos hoy día. A propósito del crecimiento, justamente hay un tuit que empecé citando justamente de José Salardi, del ahora exministro de Economía, y comentaba al iniciar la entrevista las cifras que él había compartido, ahí las tenemos, respecto al déficit que había sido reducido 2,9% de prácticamente 4% que lo dejó el anterior ministro Arista, el PBI en 3%, sí. El PBI en 5% en marzo, los ingresos tributarios con un crecimiento de 17,7% según él, inversión pública de 15.000 millones de soles de enero a abril, destacando, digamos, lo que había logrado, una casa en orden, señala él, en estos 100 días de trabajo, porque no le permitieron más, ¿no? Propusimos, dice, crear la Unidad Central de Inversión Pública,
a través de la ANIN, la Autoridad Nacional de Infraestructura, al igual que el impulso de obras por impuestos. Se despide de esta manera José Salardi y entraría el ministro, quien era ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes. Respecto a estas cifras, ¿qué comentario le merecen? Estaba, digamos, en la línea de lo correcto, Sí, el claro. ministro, ¿considera usted? Sí, claro. Además, eso es producto del trabajo con los sectores económicos peruanos y productivos. O sea, eso no sale porque a alguien se le ocurrió esa cifra. Se ha venido trabajando. Cada 15 días nos reuníamos a ver la agenda. Nos hemos reunido en el Ministerio de Economía con él y con varios ministros para impulsar la agenda de regulación y de mejora de las condiciones para invertir. ¿Y tiene usted una idea a estas alturas de a qué responden o a qué responderían estos cambios? No tengo la menor idea. Nadie esperaba. Nadie lo Nadie esperaba. Yo me Ni el enteré, propio Nadie ministro. esperaba. Nadie lo Nadie esperaba. Yo me Ni enteré. el propio ministro, aparentemente. No, o sea, teníamos, como les digo, existe una agenda conocida por el gobierno que venía impulsando el ministro Salardi, que trabajaba con todos los ministros, que estaban totalmente de acuerdo además, y estaba dando resultados. O sea, comenzaba a venir expectativas de inversión en el país porque se estaban haciendo bien las cosas. Y si de Uno, usted- uno no puede sacar a un ministro cuando hace bien las cosas. Pero Hay temas aparentemente sí. Porque ya lamentablemente Salardi no debió creo que pasar, ¿no? regrese, después de lo que usted ha señalado, es un maltrato. Bueno, esperemos. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué sucede. No sabemos, en este país pasa cada cosa. Lo que tenemos que darle al país es estabilidad. ¿Y qué tendría que suceder con Raúl Pérez Reyes? Si de usted dependiera, desde el gremio, en este caso desde la asociación de AGAP, dependiera, Raúl Pérez Reyes debería mantenerse en el MTC, debería, en todo caso, mantenerse la propuesta inicial de la presidenta de ahora pasar al MEF. ¿Qué debería pasar? ¿Cuál sería su propuesta, en todo caso? A ver, eso es difícil porque no tomamos la decisión nosotros. No, pero sí tienen una opinión. Nuestra posición, cuando se dio todo este clima antes de que tomen las decisiones, era que se mantenga el ministro Salardi. No, y no solo el ministro Salardi, el ministro Raúl Pérez Reyes, con la labor que venía haciendo, y muy buena además, porque tenía toda una cartera de proyectos que estaba destrabando además, en todas las regiones además, ¿no? Igual que el ministro de Agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que las decisiones se van tomando y cada uno tiene que asumir las consecuencias de sus decisiones. Ahora, entiendo que la decisión de la presidenta es que el ministro Raúl Pérez Reyes vaya al Ministerio de Economía, salvo que cambie de opinión en esta nueva coyuntura y mantenga a los ministros donde estaban haciendo un buen trabajo, digamos, ¿no? Pero en fin, si esa sigue siendo la decisión, el ministro Pérez Reyes, y estoy seguro que lo va a hacer así, justo el día de ayer tuvimos una reunión con él para ver todos los proyectos de inversión que está avanzando el Ministerio de Transportes, y que era una reunión muy buena y había mucho más que se tenía que avanzar además. Pero tiene pues que continuar lo que venía haciendo el ministro Salardi, si es que finalmente asume la cartera, y trabajar codo a codo con el sector privado y el sector productivo, que somos los que generamos empleo y atraemos inversión, ¿no? ¿Y qué sensación, en todo caso, le deja o qué opinión le merece el nombramiento de un militante, en este caso de Alianza para el Progreso y ex militante del Partido Aprista peruano, con una denuncia además por violencia intrafamiliar en la cartera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, una persona allegada justamente a César Acuña, de Alianza para el Progreso, de quien se dice pues se ha mantenido un cogobierno entre Dina Boluarte y esa agrupación política? Creo que las personas tienen la libertad de elegir si van a estar o no en un partido político, ¿no? Y no, eso no lo puede desmerecer. Yo no conozco al señor y al nuevo al ministro ahorita saliente. En el limbo. Sí, en el limbo del Ministerio de Transporte. No tengo opinión sobre él. Evidentemente la presidenta tiene que, tener a los ministros intachables, a los ministros capaces para manejar un país como el Perú, que tiene miles y millones de posibilidades. Es pero que se que genera tiene... cierta suspicacia, digamos, por el nivel de presupuesto que tiene el MTC, por los proyectos que tiene por desarrollar el MTC, y se esperaría que sea una persona no solamente proba en todo el sentido de la palabra, sino que no tenga ninguna vinculación política que le permita de alguna manera favorecer las intenciones políticas de ninguna persona, en este caso César Acuña, el gobierno regional de Trujillo, con Sí, aspiraciones yo creo que a las presidenciales. personas se les tiene que escoger por sus capacidades.
de todas maneras, ¿no? Y por personas que sean totalmente intachables. No sé, yo la verdad que no he visto el currículum del nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, pero el criterio debería ser ese, ¿no? Y debería trabajar con el sector privado, ¿no? Igual como lo venía haciendo el ministro Salardi, ¿no? Es la única manera de sacar al país adelante con todas las posibilidades que tenemos, y sobre todo en una época tan difícil, en donde no solamente tenemos una campaña presidencial ya que empezará dentro de algunos meses, si es que no empezó ya, pero sobre todo con un mundo muy complicado, en donde, digamos, la principal potencia, Estados Unidos, está complicadísima de manera económica y el mundo está muy complicado, todos los mercados están movidos y los inversionistas están buscando países donde aterrizar, donde darle seguridad jurídica a sus inversiones, donde puedan tener buenos rendimientos, donde haya seguridad jurídica a largo plazo, ¿no? Ese es el clima que tenemos que crear en nuestro país y podemos hacerlo. No está procurando. ¿No? Y que estaba reconstruyéndose con el ministro Salardi, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que seguir esa ruta, ¿no? Yo pido a la presidenta que tome, medite bien lo que va a pasar, tenemos que darle estabilidad al país. Que reconsidere la salida de Salardi, tal vez. Entonces. Bueno, sí, bueno, nosotros, como creo que todo el sector empresarial, estaba contento con el trabajo que veníamos haciendo con el ministro Salardi, y si es posible que se mantenga bien. Y si no, el ministro Raúl Pérez Tello, que yo creo que puede hacer, Pérez Reyes, perdón, que puede hacer una buena labor, continúe la senda que ha dejado el ministro Salardi, ¿no? Correcto. ¿Y qué esperaría usted del próximo presidente del Consejo de Ministros, ahora con la salida de Orensen? Bueno, que le dé estabilidad, que trabaje en los temas fundamentales, seguridad ciudadana, mire, la paralización de hoy principalmente es por ello, seguridad ciudadana y crecimiento económico y estabilidad para el país, ¿no? Eso es lo que tenemos que buscar. Hay temas tan importantes. Mira, la agricultura, el sector que represento, mueve el 57% de toda la economía rural. Y hoy día las inversiones en agricultura están paradas. Hay una ley agraria que está esperándose que se apruebe en el Congreso, apoyada por varias bancadas, que está en la agenda, que impulsó también el presidente del Congreso, que está parada. Es uno de los temas que tiene que aprobarse. ¿Hubiera esperado de repente un cambio en el sector agricultura? Tal vez hubiera esto favorecido la situación de la agricultura en nuestro país de alguna manera. Yo creo que todos los ministros han estado reconstruyendo sus carteras. Uno de ellos es el ministro Ángel Manero. Hace poco lanzó 23 proyectos de irrigación que van a incorporar más de 1,5 millón de hectáreas a la agricultura para atraer inversión a las zonas rurales. Además, tiene muchísimos proyectos para la pequeña agricultura que viene avanzando. Yo creo que tenemos que darle estabilidad al país y los ministros no pueden durar, pues, 3 meses, 4 meses, ¿no? Tiene que durar el tiempo suficiente, sobre todo en esta época. ¿Esperaría, ¿no?, por lo menos que Manero entonces se mantenga en la cartera? Así es. Así es. Muy bien, muchas gracias a Gabriel Amaro, presidente de AGAP, por estar esta mañana con nosotros. Son las 7:24. Bueno, y vamos a ver cuál es el panorama a esta hora a propósito del